El dolor, el sufrimiento, las lágrimas son una realidad cotidiana en este tiempo que nos toca pasar. Y el dolor en el corazón del ser humano creo que tiene diferentes orígenes. Hoy hay algunas personas que están sufriendo y lloran ante la desesperación de no poder conseguir trabajo, ante la desesperación de ver a sus hijos que no pueden tener el alimento necesario, madres que les parte el corazón porque no saben si el día de mañana, la próxima semana, tendrán dinero para alimentarse. Y claro, ese es un motivo de sufrimiento, de dolor y hasta de desesperación. Otras personas añaden a esa preocupación enfermedades de diversos tipos y la posibilidad de hacerse atender también pasa por una cuestión económica y sin duda también es un motivo de sufrimiento, de dolor, de preocupación para la familia. Es tiempo de incertidumbre el que estamos viviendo ahora. En algunos casos ya extremos, y creo que en este tiempo estamos viendo la cara más dura del sufrimiento en las personas. Y esto incluso más allá de que si una familia tiene o no tiene recursos económicos, si cuenta o no cuenta con el suficiente dinero para hacer frente a las enfermedades. Cuando algún miembro de la familia despierta hoy, lo hace con el anhelo, el deseo de que ninguno de los miembros de su familia pueda contagiarse con el COVID. Y si lo hace, hay el anhelo en el corazón de cada persona de que sea tan leve y el daño tan mínimo en miembros de la familia, y que nadie pudiera tener que derramar lágrimas de dolor porque un familiar, una persona amada, a lo mejor su caso se complica y tiene que ver ya con darle de frente o de cara a la muerte, mirar de frente a la muerte. Pero además a esto se añade la imposibilidad de poder sostener económicamente un tratamiento que en estos momentos son muy caros. Por donde usted lo ve, estamos viviendo en un tiempo difícil, de terrible incertidumbre, de posibilidad de que la adversidad visite nuestras vidas de manera cierta, y no hay persona que pueda garantizar que esa adversidad no toque su vida. Hoy escucho de que hay incluso empresas aseguradoras que están ofertando seguros ante la enfermedad del COVID, ante la muerte. Pero todo aquello no es ninguna solución ni es tranquilidad que pueda llegar al corazón de las personas. El hecho de pagar una prima por un seguro no va a traer la tranquilidad, no va a traer la seguridad y quitar la incertidumbre y el temor en sus vidas. Todo en este tiempo parece indicarnos aquello, y a lo mejor hoy más que nunca estamos experimentando el rigor del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Hoy más que nunca el ser humano está derramando lágrimas de dolor. Es cierto, no es nada agradable pasar por todo lo que estamos pasando, y por eso mismo quisiera en esta mañana quisiera invitarte a pensar, a reflexionar en tus dolores, en los dolores de tanta gente en este momento, pero invitarte a considerar que ni tú ni yo somos los únicos, no somos los primeros en experimentar dolor. No experimentan dolor solamente las personas malas, no, también las personas buenas, también las personas que tienen temor del Señor están experimentando situaciones de dolor.
con todo, mi querido hermano, el dolor que tú y yo podamos experimentar no tiene comparación con el dolor, hermanos míos, que Cristo el Señor experimentó. Y a lo mejor el culmen de ese dolor que el Señor experimentó tiene que ver con un lugar. El lugar se llama Getsemaní. Ese dolor, hermanos míos, es muy distinto, tanto en intensidad como en los propósitos que de pronto encontramos en el dolor y el sufrimiento, en la agonía que Jesús experimentó en ese lugar llamado Getsemaní. Hoy quiero que tú junto conmigo pudieras acompañarme a revisar uno de los pasajes que de alguna manera nos dejan luces sobre este momento en la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el verso 39 al 46, también los tenemos en otros dos evangelios, pero te leo este pasaje que dice así: salió y se fue, como solía, al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este es uno de los pasajes que tienen que ver más con tu vida y con mi vida. No estamos hablando solamente del dolor del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, un dolor al extremo, no. Estamos hablando de un dolor que tiene que ver contigo y que tiene que ver conmigo. Una de las cosas que más me llama la atención, hermanos míos, revisando todo el itinerario de la vida de Jesús, es que vienen a mi mente momentos gratos en la vida de Jesús, repletos de satisfacciones, de alegrías, de gozo, de paz. Se me ocurre imaginarme a Jesús siempre un ser equilibrado, un ser, aunque en dificultades y problemas, un ser lleno de paz. Pero no solamente Él experimentaba una paz en su interior, sino que cada poro de su cuerpo, cada parte de su cuerpo expresaba esa paz a quien tuviera contacto con Él. Por ello que la imagen que yo tengo de todo el recorrido de la vida de Jesús tiene que ver con aquello: un ser seguro, un ser en paz, sin mayores sobresaltos. Y sin embargo de aquello, mis queridos hermanos, Jesús, mi Señor y tu Señor, fue un ser que experimentó las luchas, las pruebas, las dificultades tan exactamente como tú o como yo. Yo no tendría, hermanos míos, argumento para mí mismo para creer en Jesús si Él fuera un Dios que nos mira desde su majestad en el cielo, desde su gloria en el cielo,
y nos ve a los seres humanos caernos, llorar, pararnos, algunas veces no poder hacerlo y quedar derrotados. Y allí ese Dios mirándonos, no, el Dios que yo encuentro, el Jesús que yo encuentro en la Biblia, nos enseña que ese Dios se hizo hombre. La Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aún te invito a considerar desde el primer momento de la vida de Jesús, como un ser humano en esta tierra, estaba asignado con el sufrimiento, con la escasez. Su mismo nacimiento, un nacimiento carente absolutamente de todas las condiciones mínimas y necesarias para que un ser humano pueda venir a este mundo. Nacido en un establo, en medio de animales, en medio de un lugar insalubre. Así empezaba, mis queridos hermanos, su vida, aquel que hoy es tu Salvador, aquel que es mi Salvador. Sí, Jesús empezó a caminar en este mundo, experimentando las luchas y los sufrimientos que tú y yo hoy estamos experimentando. Esas lágrimas que tú estás derramando ahora porque un ser querido tuyo partió, eso lo experimentó el Señor. Las enfermedades las experimentó el Señor. Las decepciones las experimentó el Señor. Por eso la Biblia, sin el menor equívoco, afirma sobre Jesús que Él fue varón de dolores. Sí, esa acepción tiene que ver con Jesús. Varón de dolores y experimentado en sufrimientos, nos dice la Biblia. ¿De quién? De Jesús. Por ello, hermanos míos, cuando yo me imagino a Jesús en el Getsemaní, estoy pensando en un Dios, estoy pensando en Jesús. Después de haber celebrado junto con sus 12 apóstoles la última cena, cena en la cual les dijo: yo les amo. Momento en el cual les dijo: este pan es mi cuerpo, que lo voy a entregar por ustedes. Y tomando la copa, en aquella cena Jesús dijo: esta copa es mi sangre, que la voy a derramar por ustedes. Jesús, tu Señor, ya tenía conciencia de lo que pasaría con Él, y su vida en el momento de celebrar la Santa Cena, mis queridos hermanos, estaba lleno de la conciencia de que Jesús en muy poco tiempo tendría que morir, lo tendrían que crucificar. Jesús era consciente de aquello. ¿Cuánto paralelismo puede haber, hermano mío, cuando de pronto hay muchas personas en este momento que están temerosas porque un familiar suyo está entubado, está en terapia intensiva, y la posibilidad de la muerte muchas veces parece cercana, y eso aterra, y eso trae dolor al corazón de muchas personas? Aquella noche, mis queridos hermanos, Jesús tenía plena conciencia de que Él, sí o sí, Él no consideraba la posibilidad, Él no miraba con esperanza la posibilidad de que no le crucificarían. Él lo afirmó. Él no dijo: quizás entregue mi cuerpo tomando el pan. Él no dijo: quizás, ojalá que no, yo derrame mi sangre por ustedes. Jesús lo que dijo con certeza fue: este es mi cuerpo que por ustedes lo entrego. Esta es mi sangre que por ustedes la derramo. No hay posibilidad, no hay la certeza en Jesús de que será crucificado. Por eso es un varón de valores, de dolores, experimentado en sufrimientos. Y tras que concluyó aquella cena, nos dice la Biblia
que Jesús se levantó e hizo que todos los apóstoles le acompañaran y se dirigió a aquel lugar que a lo mejor en otras oportunidades también ya había visitado. Era uno de sus lugares favoritos. La Biblia le llama el Getsemaní. Y cuando estuvieron en el Getsemaní, Jesús habló con sus apóstoles y les dijo: quédense aquí y oren para que no entren en tentación. Y tomó a sus más íntimos y fue con ellos un poco más adelante y les pidió lo mismo: oren. Y Jesús, completamente solo, se fue más lejos con el único propósito de orar. Jesús solo, el varón de dolores y experimentado en sufrimientos, hermanos, tu Señor, postrado en aquel huerto del Getsemaní, oraba y estaba experimentando un sufrimiento, un dolor. Con propiedad algunos han traducido que lo que experimentaba el Señor era una agonía que no tiene comparación alguna, que no tiene comparación con tu dolor ni con ningún dolor que yo haya experimentado, experimentaré en el futuro. ¿Te diste cuenta, mi querido hermano, que cuando tú tienes un dolor, una preocupación, un sufrimiento, siempre hay un dejo de esperanza, una chispa, un rayo de esperanza? Si tú tienes a alguien en este momento enfermo, tienes la esperanza de que las cosas mejorarán. Y por más que estén difíciles, sabes que hay un Dios todopoderoso que hace que la esperanza sea posible. Eso está bien. Y te animo en fe a que no pierdas nunca la esperanza cuando tú tengas momentos de dificultad. Pero jamás el dolor tuyo, mío, que siempre tiene algo de esperanza, se va a comparar al dolor de Jesús. El dolor de Jesús, hermanos míos, no admitía esperanza alguna. No había una posibilidad de que los sufrimientos de Jesús se le quitaran, se le postergaran o simplemente se lo cancelaran. No, Él sabía sin esperanza alguna que su dolor se instalaría hasta el grado de ser agonía. Cuando yo veo a Jesús, hermanos, y la Biblia lo retrata de manera tan vívida, sudaba como gotas de sangre, en una agonía, en un dolor más allá de cualquier dolor experimentado por el ser humano. Se me ocurrió pensar, hermanos míos, ¿cuál fue el origen del sufrimiento de Jesús? Muchas veces tú puedes sufrir porque tú cometiste un error, te equivocaste y sufres las consecuencias de las malas decisiones. Otras veces el origen de tus sufrimientos tiene que ver porque alguien a lo mejor cercano a ti, un amigo, un familiar o a lo mejor incluso un enemigo, tomó malas decisiones y las consecuencias afectaron tu vida, sembrando sufrimiento y dolor en tu corazón. Otras veces, hermanos míos, son enfermedades, son crisis económicas que visitan tu vida y son el origen del sufrimiento. Se me ocurrió preguntarme a mí, hermanos, ¿cuál el origen del sufrimiento, de la agonía sin esperanza de Jesucristo, mi Señor? Y de pronto, hermanos míos, yo tengo que recorrer y examinar la vida de Jesús y considerar y preguntarme, el dolor físico, hermanos míos, era el origen del sufrimiento de Jesús. Pensar que dentro de poco
agarrarían a Jesús, lo flagelarían, que su espalda estaría lleno de heridas. El temor al dolor físico fue el origen de la agonía de Jesús en el Getsemaní. ¿Saben, hermanos míos? Algunos de nosotros tenemos más capacidad de aceptar el dolor físico. A algunos no tenemos tanta capacidad. Yo soy enemigo, por ejemplo, aún de un simple pinchazo en el cuerpo. No lo puedo aceptar. Hay personas que en este momento, fruto de un accidente, fruto, qué sé yo, de alguna enfermedad, experimentan el dolor en sus vidas. La pregunta es, ¿Jesús sufrió porque sabía que él experimentaría un dolor físico? ¿Le preocupaban y le hacían sufrir el hecho de él saber de que pronto le pondrían una corona de espinas que latigarían sus carnes? Era ese temor el que hacía que Jesús sudara gotas como de sangre y lo llevara al grado de la agonía. Y mi respuesta es, hermanos míos, no, porque él fue varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Cuando él se topó con el dolor físico, él lo superó y curó las enfermedades de las personas. Y siempre trajo paz a todos aquellos con los que él tomaba contacto. El dolor por una afrenta, por desprecio. Y me permito recordarte, mi querido hermano, que nosotros los seres humanos a veces destruimos la vida por una decepción amorosa, por un desprecio de alguien, un padre, una madre, una esposa, un esposo, una novia, y nuestra vida se desencadena en dolor por ofensas, por rechazos que otras personas hacen con nosotros. En algunas esas las lleva incluso hasta considerar y a veces materializar un suicidio. Pero yo me pregunto, ¿habrá sido las afrentas, los insultos, los rechazos, lo que Jesús hizo que entrara en agonía en el Getsemaní? Simplemente me permito poner en tu memoria, hermanos míos, que a Jesús lo rechazaron, que a Jesús lo despreciaron toda su vida. Me permito recordarte que en algún momento alguien dijo de él, cuando hacía su obra, le dijeron: este es un hombre comilón y bebedor de vino. Otros le acusaron de ser falso y mentiroso, una estafa. Le dijeron: si este echa fuera demonios, lo hace por el poder de Satanás. Pero ¿recuerdas tú que alguna vez Jesús hubiera quejado de aquello? Nunca. Y sin embargo los experimentó como tú y como yo. Esas son posibilidades de origen de muchos de nuestros sufrimientos. Jesús los experimentó, sí, como tú y como yo. Pero ese tipo de sufrimientos, hermanos míos, no hicieron mella en la vida de Jesús. ¿O acaso podríamos considerar que Jesús, hermanos míos, estaba en agonía porque él tenía temor de la misma muerte? Hay un evento en la vida de Jesús, hermanos, que pone a nuestro Señor Jesucristo frente a la muerte. Es cuando su amigo Lázaro murió. Y nos dice la Biblia que él lloró
porque le amaba. Pero en el huerto, mi querido hermano, no hay ningún velorio. En el Getsemaní no hay una persona muerta. En el Getsemaní está tu Señor de rodillas, sufriendo lo indecible, sin esperanza, y por eso mismo su dolor extremo. Algunos, a lo mejor, hermanos míos, sufren en este momento por necesidades materiales no satisfechas. Si usted me pregunta, ¿Jesús alguna vez y los apóstoles tuvieron hambre, pasaron hambre? Tengo que decirte que sí. Así que, hermano mío, ni siquiera el dolor por su inminente muerte, el dolor por carencias materiales, Jesús dijo, enseñó a todos: miren las aves del campo, miren las flores del campo, ellas no trabajan, no hilan, y sin embargo Dios las cuida. ¿Cuánto más valéis vosotros que animales y plantas? Tu Padre te cuida. Aquel varón de dolores, experimentado en sufrimientos, tu Señor, mi Señor, hermanos míos, no se quebraba ante las adversidades de la vida, que sí las experimentó. Por eso yo sigo a mi Señor, porque Él experimentó las mismas luchas que nosotros experimentamos. Pero Él siempre nos dejó un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Nos animó a levantarnos. Cuando los apóstoles, cuando los discípulos del Señor, aquella noche en aquella embarcación, cuando veían que las olas crecían, el viento soplaba, y empezaron a tener temor por una inminente muerte. No te olvides, mi querido hermano, que en aquella oportunidad Jesús estaba con ellos, como está con nosotros en este momento, cuando navegamos por la vida con dolores, con desesperación, con problemas, con miedos. Él está como aquella noche estuvo. Y cuando los discípulos sintieron las manos de la muerte sobre ellos, fueron donde Jesús. ¿Y qué estaba haciendo tu Señor y mi Señor? Nos dice la Biblia, hermanos míos, que Él dormía plácidamente en medio de la tormenta. Sí, esa es la imagen de tu Señor, de mi Señor. Un Señor siempre en paz, aún en medio de las tormentas. Y aquellos discípulos fueron y sacudieron el cuerpo de Jesús, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros vamos a morir? Estamos a punto de hundirnos. Y usted sabe la historia, hermano mío. Es ese Dios que tiene el control de todo. Se levantó, se puso a la orilla de la embarcación y reprendió a las olas y calmó y mandó a los vientos a calmarse. Dice la palabra que se hizo grande bonanza. No te equivoques, Jesús viaja contigo. Jesús está contigo en tus luchas. Pero no quiero que esta mañana pierdas de vista lo que te quiero decir. Hay dolor, pero quiero que tú consideres esta mañana el origen del dolor de Jesucristo, tu Señor, que no se compara en nada a ningún sufrimiento que tú o yo podamos experimentar. Tenemos un Dios y siempre habrá esperanza, pero aquel día en el Getsemaní, para Jesús no había esperanza. Eso tenía que cumplirse, y ahí estaba el Señor en agonía, sudando gotas como de sangre, en oración para con su Padre. Ni siquiera, hermanos míos, la acción de Satanás puede crear dolor y lástima en la persona de Jesús.
yo digo, hermanos míos, ese es mi Señor, tu Señor. Ese es Jesucristo, que en medio del dolor y de la aflicción trae siempre paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz que el mundo les da, dijo Jesús. Nunca te olvides de aquello. Él supo sobrellevar toda dificultad, sufrimiento y adversidad. Nunca tuvo una adversidad porque Él lo provocara, por un error de Él, no. Y sin embargo sufrió. Pero su paz nunca estuvo ausente. Y como ejemplo les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: confíen en mí, yo les doy mi paz. Si no fueron estas las razones, el origen del sufrimiento de Jesús, uno se pregunta ¿cuál? ¿Saben? Revisando la literatura en estos días, mis queridos hermanos, yo consideraba, y te lo comparto esta mañana, la muerte de un gran hombre de la antigüedad griega, Sócrates. Tenemos un relato de Platón sobre un momento específico de la vida de este gran hombre. Él estaba en Atenas y él estaba encarcelado. Y según el relato de Platón, en un momento de esos, en aquellas circunstancias, Sócrates tomó su copa de cicuta, un veneno. Dice Platón en su relato que él, sin temblar y sin cambio de color o expresión, levantó la copa hasta sus labios y con alegría, serenidad, bebió hasta la última gota. Sócrates murió sin pena ni protesta. Y cuando sus discípulos se extrañaban de aquello, les llamó la atención y les extrañó que tuvieran dolor y preocupación por su partida. Y uno dice, un hombre que a lo mejor no tuvo que ver con Dios, un hombre solo con sus fuerzas, fue capaz de enfrentar a la muerte de manera tan simple. Mi Señor tendría tendría temor de la muerte. No. Pero ni siquiera nos quedamos aquello, hermanos. Yo me cansaría en recordarte los miles y miles de siervos del Señor a través de la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y aún en los primeros años de la iglesia. Cientos y miles de siervos del Señor recibiendo la muerte con paz. Simplemente te recuerdo el caso de Esteban, un hombre que predicaba la palabra del Señor y por predicar levantó odio por el rechazo a la palabra de Dios. Tal cantidad de odio, hermanos, y de rechazo que empezaron a apedrear a Esteban. Usted sabe la historia. Y mientras las piedras llovían sobre Esteban, lo único que este hombre de Dios hizo es levantar los ojos al Señor. Está claro que para Esteban la muerte, hermanos míos, era una preocupación menor, porque sabía que el Señor lo esperaba con los brazos abiertos. Y dice la palabra en el libro de los Hechos que aquel Esteban levantó sus ojos al cielo y sus ojos miraron algo, y él les dijo con sus labios: veo a Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y la gente que lo odiaba
empezó a botar más piedras y terminó con la vida de Esteban. Y Esteban dijo exactamente las mismas palabras que Jesús en la cruz: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Si hombres como Esteban, sin mártires de la iglesia, tuvieron en menos la muerte, el sufrimiento, las persecuciones, las cárceles como el apóstol Pablo, mi Señor y tu Señor no sería menor que ellos. Él es la fuente de toda paz, de toda fortaleza. Y si en este momento Jesús en el Getsemaní está en agonía y suda como gotas, como de sangre, hermanos míos, no se debe ni siquiera al temor a la muerte. Y yo tendría que volverme a preguntar: y entonces, ¿por qué sufre mi Señor? ¿Por qué ha llegado a tal grado de agonía? Y es la misma Biblia, hermanos míos, quien nos termina de aclarar. Aquel Jesús postrado en el Getsemaní, solo porque hay circunstancias en la vida de Jesús donde no hay posibilidad ni siquiera de los amigos para apoyarle. No están los apóstoles, no están con él, ellos duermen. Qué grato es, hermanos míos, que cuando tú estás pasando por un momento de dificultad, sabes que nunca faltará una mano amiga, alguien que te ame, que te sostenga, que te haga sentir que no estás solo y que te haga saber que cualquier dolor que experimentes no lo harás solo. Qué distinto es Jesús aquella noche en el Getsemaní. No puede contar ni siquiera con la ayuda de ninguno, porque nadie entiende lo que pasa. Nadie en el corazón de Jesús. Que un pasaje en el libro de Isaías, hermanos míos, nos ayuda ahora a entender por qué tu Señor sufrió mucho más de lo que tú hoy estás sufriendo. Habrá algo que para Jesús tiene más valor que todo lo que hasta ahora venimos explicando. Dice Isaías 53:6: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y estas palabras, hermanos míos, desde la caída con Adán, son el motivo de nuestros sufrimientos, de nuestras lágrimas, y no paran. Y seguimos replicando la misma historia. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si algo de bueno debe traer esta época, este tiempo, hermanos, de sufrimiento, es comprender esta verdad. Tú, yo, el mundo, nos dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Tú eres madre? ¿Tú eres padre? Piensa por unos momentos cuánto sufres cuando ves que un hijo tuyo agarra un camino equivocado. Piensa por un momento cuánto cuesta digerir una mala decisión de un hijo, de una hija tuya, que trae dolor y a lo mejor vergüenza a tu familia. ¿Por qué? Porque desviaron el camino. Y sufres tú como padre, y sufres como ser humano. Jamás vas a poder comparar el dolor que hay en tu corazón por alguien descarriado. Jamás vas a poder comparar con el dolor que Dios siente cuando una persona se descarría de los caminos del Señor. Y Dios dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si hay dolor en tu corazón, mi hermano, porque ves a alguien de carne y hueso que equivocó el camino, Dios
sufre más de lo que tú sufres. El Señor se duele más de lo que tú te dueles. Y aquel día, el motivo del dolor de Jesús era experimentar el pecado tuyo y el pecado mío. El habernos descarriado, el habernos apartado de sus caminos. Y tu Señor no se queda de brazos cruzados, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Por qué sufría Jesús? Por tu pecado y por mi pecado. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 21: al que no conoció pecado, a Jesús, el santo, el puro, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Sí, aquel día, mi querido hermano, Jesús postrado en el Getsemaní, sin esperanza, en agonía, sufría no por errores de Él, no por pecados de Él, no por temor al dolor físico, no por temor a la muerte, no por temor a la cruz. Tu Señor sufría por ti, porque dentro de Él te miraba, me miraba, y sentía cada error, cada pecado, cada transgresión, cada rechazo que tú y yo hicimos con el Señor. Aquel día Jesús en su corazón sentía el pecado, la maldad extrema de toda la humanidad, y su santidad, su pureza, agregaba mayor dolor a su corazón. Yo me imagino, hermano, decir a Jesús: ¿cómo mi creación, aquella que amo, se descarrió tanto, se apartó tanto? Y el Señor, por voluntad de Dios, la Biblia nos habla de la copa de Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa. La copa de Dios era que Jesús tendría que cargar sobre sí los pecados tuyos y los pecados míos. ¿Saben qué? Cuando nos enfermamos, cuando superamos, hermanos míos, esa enfermedad, sí hay alegría. Y a lo mejor no tendríamos que alegrarnos tanto. Esta pandemia pasará y a lo mejor muchos nos alegraremos, pero a lo mejor no tendríamos motivos de alegrarnos si solamente, hermanos míos, nos vemos librados de una enfermedad, de una pandemia, de un problema económico, de un problema laboral o familiar, del que tú quieras. Si nuestra vida sigue extraviada, si nuestra vida sigue por un lado distinto del camino del Señor, no recibimos el mensaje que Jesús nos quiere dar hoy. Él sufrió por tu pecado y por mi pecado. Él consideró su propia muerte como menor al dolor que experimentó al sentir, hermanos míos, la maldad de toda la humanidad. Él vio hasta dónde podíamos llegar como seres humanos en nuestra maldad. Él sufrió porque en sus espaldas estaba todo el pecado y la maldad y la ira de Dios sobre él. Jesús, tu Señor, fue tratado como pecador, castigado como pecador, sin él haber pecado. Aquel día, hermanos míos,
Fue el tiempo de la verdadera batalla en la vida y el corazón de Jesús. Pero no fue una batalla para librarse Él. No fue una batalla que tras que la venciera se beneficiara a Él. No, era una batalla por librar al ser humano de su pecado, por darle una vida nueva. No solamente salud, no solamente holgura económica, sino salvación y vida eterna. Esta semana, hermanos míos, como muchos, uno de los casos que están en directa relación con nosotros, se complicó con este problema del COVID. Y una de las hermanas se puso en un estado crítico. Hoy está en terapia intensiva, peleando por su vida. Hoy una de sus hijas, una que entregó su vida al Señor, en el camino hacia el hospital, en la ambulancia, me dice: pastor, yo quiero que ore con mi madre, no por mi madre, con mi madre. Y ella, me doy cuenta, hermanos míos, que entendió que más allá que esta vida que tenemos hoy, que no es nuestra, el Señor tuvo que sufrir para no permitir que nuestra vida vaya al infierno, sino a la vida eterna. Que nuestra vida empiece a cambiar desde ahora. Ya aquella hermanita lo entendió. Pastor, ore con mi madre. Es el equivalente a decirme: pastor, permita que mi madre sea guiada a los pies del Señor. Aquel Dios, aquel Señor por el cual murió en la cruz por nosotros. ¿Saben qué, hermanos míos? Muy pocos están logrando ver aquello. Todo este tiempo de sufrimiento pasará, pero no habrá servido de nada si no vienes en arrepentimiento delante de Jesús, que quiere entregarte vida eterna. No solamente liberarte de una enfermedad, vida eterna. Y Jesús dijo aquel día: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo ves, mi querido hermano? Jesús explica, señala el camino de manera clara. No se haga mi voluntad. Parte de nuestros sufrimientos tiene que ver con nosotros hacer nuestra voluntad con nosotros mismos y dejar a Dios de lado. Jesús, tu Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya, por más dura que sea. ¿Sabe lo que pasó, mi querido hermano? Dice la Biblia: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esa es la respuesta de Dios. ¿Estás abrumado con sufrimiento? ¿Estás preocupado? Hay un camino que tiene que ver más allá de enfermedades, que tiene que ver más allá de la muerte, que tiene que ver con reconciliar nuestra vida con el Señor. ¿Te das cuenta qué relativa es la muerte cuando entendemos estar en las manos del Señor? Hay muchos, hermanos míos, que no sentirán tanto dolor en su corazón porque saben que aquel familiar que el Señor llamó a su presencia, Dios se lo llevó para disfrutar una eternidad de gloria en su presencia. Que aquellos que murieron en el Señor hoy disfrutan. Ya no hay más dolor en sus corazones. Ese es el camino que el Señor quiso abrir
Por eso Él sufrió, pero hasta entrar en agonía y sudar gotas como de sangre, porque Él quiere que vayamos por ese camino. ¿Lo puedes ver? Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Tú no estás solo, no estoy solo. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Pasa lo mismo contigo? La tristeza te sacó a Dios de tu corazón. Tú estás pensando en remedios, en medicamentos, en hospitales, en un montón de cosas. Y ya no hay lugar por tu dolor para Dios. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús hizo una obra por ti y por mí. Getsemaní es el sufrimiento de Jesús por ti y por mí. En la verdadera lucha es el anticipo de la crucifixión de Jesús por ti y por mí. Hoy quiero invitarte a que donde estás, si no le has entregado tu vida al Señor, si a lo mejor estás experimentando la enfermedad y hay desesperación en tu corazón, es probable que ni siquiera puedas hablar, pero puedes escuchar. Y es suficiente, porque Dios escucha la oración en el corazón de las personas. Hoy quiero darte la oportunidad para dejar entrar a Jesús en tu corazón y dejar que Él derrame sobre tu vida todas las bendiciones que Él ha preparado para ti. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro, reconozco que soy pecador. Reconozco que me desvié de tu camino. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Recíbeme, Señor. Ven a vivir en mi corazón. Quiero vivir para ti a partir de ahora. Según tu palabra, Señor. Si hago esto en fe, me dice que seré tu hija, tu hijo. Lo quiero hacer, Señor. Gracias. Bendice, Jesús, esta nación. Que tu amor, Señor, nunca cese por nosotros. Que tu gracia sea sobre nosotros, tu perdón. Nuestros corazones sean acercados a ti, Señor. Dios de amor, Dios de perdón. Gracias, Dios, por ser nuestra esperanza. En el nombre bendito de Jesús. Amén.